Mi nombre es Paul Ávila y soy el ingeniero especialista de productos Fluke para el Batrón. El día de hoy vamos a hablar sobre consejos de medición de resistencia de aislamiento, métodos convencionales. Vamos a ver cómo se debe de elegir un buen medidor de resistencia de aislamiento y las soluciones también que tenemos en Fluke en el mercado actualmente. Vamos a ver consejos sobre las mediciones, qué tipos de mediciones se hacen y todo esto va a ir enfocado en un correcto mantenimiento predictivo. Eh, Muy bien, comencemos. ¿Qué es mantenimiento predictivo? Es una pregunta, pues, yo diría que debería ser bastante común, pues al día de hoy se ha comprobado que es de los mantenimientos pues más eficaces para tener obviamente un sistema saludable, contar con instalaciones que no fallen constantemente y estar preparados en cualquier caso antes de que fallen. Pues el mantenimiento predictivo es una técnica que nos permite pronosticar una posibilidad alta de una falla a futuro, de ya sea de un componente de una máquina o de una máquina completa, de tal forma que este componente o esta máquina pueda reemplazarse, pues ajustándose a un plan de mantenimiento previo que deberíamos de tener en nuestras instalaciones justo antes de que falle. Muy bien, hay que predecir ese fallo. ¿Qué logramos al predecir estos fallos y reemplazar los componentes antes de que falle? Pues evitar el tiempo muerto eh, de los equipos, minimizar este tiempo y que el tiempo de vida útil de los componentes sea máximo, se maximice. Obviamente que esto se va a relacionar con ahorros significativos al no tener que estar comprando pues muchísimos componentes sin antes saber si el estado de ellos era bueno, malo, cómo se comportó a lo largo del tiempo y llevar pues tendencias, sino que también nos va pues a permitir tener un inventario saludable, saber qué equipos o qué componentes debemos de comprar y cuáles se van a estar cambiando con más regularidad. La técnica de mantenimiento predictivo supone la medición de diversos parámetros que muestren una tendencia. Lo que estamos buscando aquí es una tendencia, un historial. La tendencia pues debería de empezar obviamente desde el día que se instala dicho equipo. Cuando se instala el equipo deberíamos de tener una medición el comportamiento, ya sea eh, producto de vibraciones de cojinetes, vibraciones generales, cómo se hizo el alineamiento, obviamente que la temperatura de las conexiones eléctricas, en este caso, pues deberíamos de tener como paso número uno una cámara termográfica para ver cómo se comportaban las conexiones eléctricas, cómo se veía la carcasa, la temperatura en general de nuestros equipos. Resistencia de aislamiento en motores debe de ser ideal tener una medición de la resistencia de aislamiento el día 1, el día que se instalan los equipos y el día que comienzan a operar. Pues esto es lo que nos va a permitir comparar nuestros resultados de mediciones a lo largo del tiempo para poder eh, pronosticar un posible fallo de alguno de los componentes y cambiarlo eh, cuando sea más evidente el problema y antes de que nuestro equipo falle. Obviamente también la parte de análisis de calidad de energía eléctrica es muy importante con respecto al mantenimiento predictivo. Sin embargo, por lo general deberían de revisarse antes o de hacerse antes algunas mediciones.
Como paso número 1, la recomendación es revisar las temperaturas de los componentes con la ayuda de una cámara termográfica adecuada. ¿Por qué digo adecuada? Porque hay diferentes gamas con respecto a termografía. Contamos con diferentes resoluciones de las cámaras, sensibilidades térmicas, opciones de acople de lentes o sin lentes, un enfoque automático por medio de láser o un multienfoque de todo el entorno con el que contamos en nuestras cámaras termográficas. La cámara termográfica nos va a decir rápidamente si hay un punto caliente importante para revisar ahí cuál podría ser el efecto de ese calor, quién lo está provocando. Y esto nos puede ayudar para ver si es necesario hacer otro tipo de análisis. Como paso número 2, podríamos revisar la resistencia del aislamiento del motor en caso de que veamos que este se está calentando de manera no uniforme. Vibraciones de los cojinetes, obviamente que el sistema de puesta a tierra, ver si la entrada o la alimentación del motor pues está desbalanceada. Y si no hemos encontrado el problema con estos análisis previos, pues aplicamos calidad de energía eléctrica para ver si son las variaciones de tensión, variaciones de frecuencia, variaciones de corriente, factor de potencia, armónicos u otros los parámetros que pueden estar afectando a nuestros equipos en planta. Para todos estos métodos de medición que he mencionado, tenemos equipos en Fluke. Si han pensado en adquirir algún equipo y no saben por dónde comenzar o necesitan una asesoría, pues al final yo les voy a dejar mi contacto. Entonces me pueden llamar, me pueden escribir y con todo gusto podemos estar conversando o inclusive los puedo visitar y mostrarles equipos como demostración en sus plantas. Muy bien. ¿Qué es entonces el aislamiento o el elemento aislante? Es importante que empecemos por aquí, que conozcamos qué es un elemento aislante, pues vamos a ver que la medición de resistencia de aislamiento, pues lo que nos dice es qué está pasando en el entorno de este aislamiento. Y bien, el aislamiento es un material que bajo la acción de tensión eléctrica continua, corriente directa, no deja pasar completamente la corriente eléctrica. Y eso es lo que buscamos, que el aislamiento proteja el paso de la corriente, que la corriente pues vaya en la mayor cantidad sobre el conductor solamente y que no se desvíe de ese camino. En otras palabras, la resistividad de los materiales electroaislantes debe de ser infinitamente grande, que no se salga del camino del conductor. Sin embargo, no existen aislantes ideales. Siempre existirá una ligera fuga de corriente. Por lo general, pues al principio debería de ser pequeña esta fuga de corriente. Sin embargo, como vamos a ver, producto de diversos factores, el efecto del material aislante se va a ir degradando con el paso del tiempo. Y esto va a provocar que la fuga de la corriente que debería ir por el conductor sea más grande. El efecto de esta fuga de corriente se va a relacionar directamente con la resistencia del aislamiento. ¿Cómo funciona entonces un medidor de resistencia de aislamiento? Es bastante básico, tan básico como la ley número 1 de los electricistas, pues la ley de Ohm, todos deberíamos de conocerla al dedillo. Voltaje es igual a corriente por resistencia o resistencia es igual a voltaje entre corriente. El comprobador de resistencia de aislamiento, el famoso o conocido en el entorno como Megger o megómetro, porque lo que mide son mega ohms, lo que va a hacer es generar una tensión en corriente directa conocida, porque nosotros se la tenemos que establecer de previo. ¿Qué tensión? Puede ser 50 volts, 100 volts, 250 volts,
500 volts, 1000 volts, 5000 volts o 10.000 volts, dependiendo de la prueba o del motor que estemos evaluando. Y una vez que aplica, se coloca sobre los devanados, sobre el motor que estamos evaluando su resistencia, el mismo equipo lo que hace es medir la corriente que se fuga a través del aislamiento. Por ejemplo, si estamos midiendo un devanado contra tierra, entonces nuestro equipo lo que está es midiendo la corriente que se fuga desde ese devanado hacia tierra. Puede ser que no se fugue la corriente hacia tierra, sino que en algunos casos esta corriente se fugue hacia otros devanados. Por eso es importante, en la medida de lo posible, hacer una medición tanto de los devanados contra tierra como de los devanados contra otros devanados. Y así asegurarnos de que la corriente no se esté fugando hacia ningún lado, porque lo que está midiendo el nombre dice medidor de resistencia de aislamiento, realmente es la corriente de fuga. Y al medir corriente y conocer el valor de voltaje aplicado, está calculando la resistencia de dicho aislamiento. Cuanto mejor sea este aislamiento, va a ser menor la corriente de fuga y mayor la cantidad de resistencia presente, lo que es bastante obvio. Entonces, un ejemplo es que si se aplican por 1000 volts y nuestro medidor, que no nos va a decir esto, pero mide un microamper, entonces el valor de la resistencia del aislamiento sería de 1 megaohm. Sin embargo, si solo se mide una centésima de dicha corriente, el valor va a ser de 100 megaohms. En cualquier momento que tengan una pregunta, por favor, escríbala en el chat. Sí les comento que al final de la presentación les voy a estar haciendo llegar material relacionado a resistencia de aislamiento, cómo se deben de realizar las pruebas, valores recomendados de resistencia de aislamiento en diferentes entornos, ya sea en cables, en motores, en transformadores. Y también les estoy haciendo llegar la presentación. Esta presentación está siendo grabada y pronto la vamos a estar subiendo al YouTube del patrón para que las puedan estar siguiendo o repitiendo en caso de que sea necesario. Muy bien, entonces la corriente que se nos puede fugar, la corriente de fuga, pues va a fugarse de dos formas. Va a llamarse conductiva o capacitiva. La resistencia del aislamiento va a ser producto, pues obviamente, como lo acabamos de mencionar, de la cantidad de tensión aplicada y las resultantes mediciones de la corriente de fuga conductiva y la corriente de fuga capacitiva que estén presentes en el sistema. Para que se den una idea, aquí tenemos una imagen de lo que es la corriente de fuga conductiva. La corriente de fuga conductiva es la que fluye normalmente a través del aislamiento del conductor. Esta es prácticamente imposible de eliminar, sin embargo, se puede mantener lo más baja posible si se conserva el aislamiento limpio y seco. Entonces ya vemos que ahí la humedad, la suciedad, la temperatura van a ser factores importantes para que este aislamiento no se mantenga ni limpio ni seco y la corriente de fuga conductiva sea pues más alta, termine dañando a nuestros equipos. La siguiente sería la corriente de fuga capacitiva. Esta se da debido al efecto capacitivo que se genera entre los conductores. Y muy bien, tenemos dos conductores que en el centro van a tener un aislante, pues este aislante se va a bueno, obviamente que es un dieléctrico, sin embargo, estos dos conductores con el aislante dieléctrico se va a ver como un conductor de placas paralelo y pues va a crear el efecto de un capacitor. La forma de mantener mínima esta corriente de fuga capacitiva entre ambos conductores
o entre un conductor y la puesta a tierra sería pues separando uno del otro lo más posible en su trayecto. He aquí la importancia de tener canalizaciones, por ejemplo, que sean acordes al Código Eléctrico Nacional y no meter más cables de la cuenta y tenerlos muy cerca, porque van a crear el efecto de corriente de fuga capacitiva y el aislamiento pues va a tender a fallar. Va a ser más mala la resistencia. Muy bien. Para darnos todavía una idea más amplia de qué es la prueba de resistencia de aislamiento, vamos a entrar en una analogía. Las pruebas de resistencia de aislamiento son parecidas, son muy similares a la comprobación de la presión en un sistema de instalaciones sanitarias. Entonces, imagínense que tenemos una tubería a presión en una instalación civil donde tenemos que hacer una prueba para ver si hay fugas. ¿Qué es lo que se hace típicamente en estos sistemas? Pues se introduce agua a presión hasta tal punto que nos permita evidenciar que pueden haber fugas de agua. Entre mayor sea la presión, pues más fácil de ver estas fugas. Pues similar con la resistencia del aislamiento, en estas pruebas vamos a emplear en vez de agua una tensión alta de corriente continua. Esto para ver más evidente el efecto de las corrientes de fuga inductivas o capacitivas que acabamos de ver. Los instrumentos están diseñados para aplicar una tensión de prueba que no sea destructiva y que más bien sea muy controlada. Todos los equipos de Fluke tienen la capacidad de introducir esta corriente al sistema y una vez que finalice la prueba, realicen la descarga de la tensión para seguridad del usuario. Más, no todos los equipos que encuentren pues en la calle, que encuentren en el entorno eléctrico, tienen esta capacidad. Muy bien. Los multímetros convencionales también tienen la función de medición de resistencia y sí, funciona de manera similar. Todos los multímetros pueden medir la resistencia en ohms. Sin embargo, esta función solo emplea unos cuantos volts, un voltaje bajo. En sistemas diseñados a tensiones de funcionamiento más elevadas, esta función se vuelve muy poco precisa y nos va a dar una información que realmente no es real acerca de la integridad del aislamiento. No nos va a funcionar de la misma manera que un medidor de resistencia de aislamiento. Sin embargo, es importante que conozcan que con un multímetro convencional tenemos la función de medición de resistencia. Y además esta función de medición de resistencia sí es bastante útil, no para medir resistencia de aislamiento, pero sí para medir la resistencia de cada uno de los devanados. Y además cada uno de los devanados o la resistencia de los cables. En un motor trifásico, los tres devanados deberían de tener la misma resistencia en ohms. Entonces, es tan importante medir la resistencia de aislamiento como medir la resistencia de cada uno de los devanados, porque por ahí podríamos empezar a verificar si tenemos un problema de medición, bueno, de resistencia, que la resistencia está más alta, producto de suciedad, que la resistencia está más baja o no hay resistencia porque puede haber, se puede haber cortado un cable, tenemos un problema de corte interno y tenemos que mandar a rebobinar el motor. Lo ideal es medir el aislamiento a tensiones superiores a la de trabajo. Eso es, bueno, eso es lo ideal entre comillas. A manera que se ponga en evidencia cualquier pérdida o formación de arcos bajo condiciones controladas de prueba. Un paréntesis. Sí es importante hacer una medición a tensiones superiores a las de trabajo siempre y cuando primero se revise a una tensión inferior o igual a la tensión de trabajo, según normas y tablas que vamos a ver ya casi. Si se encuentra un problema a una tensión inferior a la de trabajo o a una tensión igual a la de trabajo, sí ya podemos tener una evidencia de un problema relacionado a resistencia y aislamiento y solo si encontramos un problema
a estos valores bajos de voltaje, podríamos hacer una medición a una tensión superior a la de trabajo, porque ya sabemos que el aislamiento va a estar pues dañado. Nos dice don Yalmer Mauricio, consulta, ¿existen valores de referencia de cuánto es la corriente de fuga permisible en un cable hasta 600 volts? Pues yo no tengo estos valores, no, probablemente que sí existan, tendrías que pedírselos a algún fabricante de cables. Sí tengo un documento que te permite hacer un cálculo dependiendo del calibre del cable y del material, de la distancia inclusive, tenés que meter varios parámetros en una fórmula y te dice cuánto es el valor mínimo de resistencia de aislamiento permisible. Entonces, con este valor mínimo de resistencia de aislamiento podrías obviamente que pues despejar corriente y tener el valor de esa corriente de fuga, pues digamos que permisible o corriente de fuga mínima para cables. Y ese documento se lo puede hacer llegar. Es una nota de aplicación de Fluke. Entonces, para que la lean, le saquen provecho. Muy bien, ahora, ¿por qué entonces es importante realizar pruebas al aislamiento eléctrico? Y el punto número uno del por qué es importante realizar estas pruebas es pues la seguridad del personal, la seguridad de los operarios, la seguridad de las personas que pasen cerca de los equipos, ya que el peligro puede dar lugar a choques eléctricos, arcos eléctricos, quemaduras, electrocuciones y se puede originar al contacto directo con electricidad. De tener un problema de aislamiento eléctrico se pueden crear fácilmente arcos eléctricos o puede tender a ionizarse el aire entre metales o inclusive entre una persona que tenga en ese momento cercanía con los equipos y un valor de resistencia bajo. Es muy importante cuidar la seguridad del personal y es el paso número uno. Obviamente que con esto va de la mano también la seguridad de los equipos y la vida útil de los mismos. Al estar dañado el aislamiento va a tender a dañar la parte eléctrica y otros componentes de nuestro equipo y pues dependiendo del costo o la criticidad del mismo, pues podría mandarse a reparar, a hacer un rebobinado antes de que se dañe por completo el equipo. Paso número 2, mantenimiento predictivo industrial, que fue lo primero que mencionamos al principio. Obviamente que el predictivo pues, nos va a ayudar a predecir posibles daños o elementos que se estén dañando para que se puedan reemplazar antes de que fallen. Reducir los costosos paros de producción. Este es el punto número uno. Un paro de producción no programado son miles de dólares por hora que tenemos que estar buscando un problema, que no sabíamos qué es lo que falló, por qué falló. Es buscar a ciegas. Muchas veces si no se lleva un correcto mantenimiento predictivo, si no sabíamos las condiciones de previo de nuestros equipos y de un pronto a otro fallan, no sabemos ni por dónde empezar. Esto es un trabajo bastante difícil que provoca obviamente que dolores de cabeza para los operarios, para las personas que estén buscando los problemas y costosas pérdidas económicas también para los dueños de nuestras industrias. Y pues por supuesto para minimizar las fallas de los equipos. Paso número 3 del por qué es importante realizar las pruebas de resistencia de aislamiento, pues reglamentaciones. Hay reglamentaciones como la NETA, es la Asociación Internacional de Pruebas Eléctricas, o IEEE 43-2000, que es práctica recomendada para pruebas de resistencia de aislamiento en máquinas giratorias. Estas van a proporcionar valores
representativos y mínimos. Ojo, esta palabra mínimos, ahorita vamos a ver algunos de ellos, sin embargo, no dejan de ser mínimos. Al hacer valores mínimos, no es desde mi punto de vista recomendable estar siempre apegados a ellos, sino tratar de cumplir siempre con un valor más alto. Si es que no se dispone con los valores del fabricante. Bueno, nos dice don Luis Lee, es una buena observación. Con respecto a la pregunta que nos hizo anteriormente don Yalmer, que pues en estándares como este que acabamos de mencionar, ANSI, NETA, Site Acceptance Test, se dan valores de referencia para los diversos sistemas. Entonces nos dice que, por ejemplo, para cableados de alimentadores de 600 volts o menos, el estándar te pide verificar y dar de baja todos los cables que presenten resistencias por debajo de 50 mega ohms. Es un muy buen dato, don Luis. O sea, muchas gracias. Continuamos. ¿Cuándo deben entonces de realizarse las pruebas de resistencia de aislamiento? Ya vimos la importancia, ya vimos del por qué se deben de realizar las pruebas de resistencia de aislamiento. Ahora, ¿cuándo es importante realizarlas? Porque el contar con un equipo y no saber cuándo realizar las pruebas, pues resulta una tarea pues un poco complicada, ¿verdad? Hacer la inversión y, y el equipo guardado o subutilizado, pues no, sigamos estos consejos, es muy sencillo. Siempre que haya una obra nueva, que se instale un equipo nuevo, que tengamos una cometida nueva, siempre es importante hacer una medición de la resistencia del aislamiento, siempre que tengamos estas condiciones. Paso número 2, cuando hagamos una renovación. Digamos que se manda a rebobinar un motor, que alguna de las acometidas se hace nueva. Es una renovación, una actualización. Es bueno volver a medir para comprobar cómo está el nuevo paso número 1 de nuestros equipos y poder usarlo como un parámetro para comparar en el historial de mantenimiento predictivo de cada uno de los equipos. Cuando hagamos un cambio por un equipo nuevo, tenemos que obviamente dejar el respaldo del equipo viejo, las mediciones que teníamos como un respaldo. Sin embargo, tener un equipo nuevo, un cambio, tenemos que llevar un nuevo historial. Obviamente que reparaciones, en caso de averías, en todos estos estamos viendo que son simplemente cuando pasa algo, cuando hay un evento, reparaciones, cambios, renovaciones, o una comprobación regular cada cierto periodo en instalaciones industriales. ¿Cada cuánto periodo? Bueno, ahí hay que, como paso número 1, definir la criticidad de los equipos. Si el equipo es muy crítico, la frecuencia de muestreo de resistencia y aislamiento debería ser más alta. Podrían comenzar haciéndolo mensualmente. Si ven que mensualmente el problema no se presenta ningún problema, pues se puede extender trimestralmente y así hasta semestralmente o inclusive anualmente, dependiendo de los problemas que se vayan presentando. Sí es común y es normal que el valor de resistencia y aislamiento vaya bajando a lo largo del tiempo. Sin embargo, solo se van a poder dar cuenta si se hace una comprobación regular cada cierto periodo de tiempo en nuestros sistemas. Vamos a ver un par de preguntas. Rubén Spalding nos dice, ¿es necesario realizar pruebas de resistencia y aislamiento en instalaciones nuevas en sistemas de baja tensión, en específico 120.208, 277.480? Por supuesto, don Rubén. De hecho, está recomendable hacer
medición de resistencia y aislamiento en los circuitos de iluminación, en todos los circuitos que sea posible para ver si a la hora de la instalación se hizo una correcta instalación o el cableado se jaló de manera incorrecta y pudo haberse rasgado, pudo haberse roto, y desde que empezamos con la instalación nueva ya tenemos un cableado defectuoso. Yo, como ingeniero eléctrico, le diría hay que cambiar el circuito, no lo aceptaría. Sí, me está dando un valor de resistencia inaceptable de entrada. Por eso es importante hacer siempre una comprobación al ser nueva la instalación. Y nos dice don Yalmer, consulta, la tensión de prueba siempre es el doble a la del sistema. ¿O existe un protocolo según normas? Sí, correcto, don Yalmer, existe un protocolo según normas y más bien nunca hemos dicho que es el doble a la del sistema, para nada. Ya casi vamos a entrar en detalle para que para que te puedas dar una idea. Por supuesto, don Carlos Eduardo nos dice, también es recomendable medir el nivel de aislamiento de motor nuevo antes de echarlo a andar. Por supuesto, eso es completamente recomendable, tanto en conductores como en motores, siempre que sea nuevo, y es de los puntos que estamos nombrando aquí. Siempre que el equipo sea nuevo es recomendable hacer una medición de resistencia de aislamiento. Y los voltajes de prueba para conductores tampoco van a ser siempre superiores. De hecho, en la medida de lo posible, si es un conductor de 600 volts, comencemos con una tensión de prueba de 500 volts para ver si ya a 500 volts se puede hacer evidente algún posible problema de resistencia de aislamiento. De verse el problema de resistencia a 500 volts, pues podríamos subir a 1000 volts, pero no al revés, porque al exceder la tensión sobre sobre la tensión de operación normal de los equipos, lo que vamos a hacer es dañarlo. Posiblemente vamos a dañar la resistencia antes de que ésta se haya dañado naturalmente. Entonces, no comencemos probando con voltajes superiores a los voltajes eh, nominales de los equipos. Ok, aquí nos dice don Luis Lee. En el caso de cables, entiendo que la resistencia de aislamiento es proporcional al volumen del aislamiento medido, por lo cual los cables más largos presentarán resistencias menores que los cables más cortos. En vista de esto, ¿tenemos alguna distancia mínima para medir? Y supongo que aquí la pregunta me estás diciendo en el caso de que tengamos, por ejemplo, una cometida muy larga, 100 metros, 200 metros, 300 metros. Correcto. Sí, no, el único efecto que es, pues, claro que va a suceder en cualquier sistema que estemos aplicando tensión y tengamos una distancia, pues es que va a haber una caída de tensión al final del cable. Entonces no va a llegar la misma tensión al final. Sin embargo, acuérdense que lo que estamos buscando son fugas entre entre un material y otro. Entonces, el equipo lo que va a estar midiendo es si en algún momento al aplicar esta tensión se fugó corriente. Entonces, realmente no hay una pues limitante, o por lo menos en su momento hice la consulta, no hay una limitante para distancias inclusive menores a 500 metros, casi que a 1 kilómetro, no hay ningún problema. La resistencia, o más bien la corriente medida, se va a poder siempre medir siempre y cuando se haga el correcto procedimiento. Ok. Sí, don Ricardo Meneses, Ricardo Meneses nos dice que había escuchado que a 1000 volts se puede gastar o reducir el aislamiento. Correcto. Realmente en ningún caso apliquen una tensión mayor
a la nominal del sistema, si no saben si a una tensión menor hay un problema, porque lo que van a terminar es provocando, como en el caso de la tubería, que es el aislamiento se rompa o lo van a terminar dañando, va a convertirse ya en una prueba destructiva. Entonces no lo hagan al revés, no empiecen por arriba, empiecen por una tensión baja. Muy bien, continuamos. Como les comenté anteriormente, existen factores o variables que van a afectar el aislamiento de nuestros conductores o de los devanados de los motores. Existen pues causas mecánicas como es el excesivo arranque y parada de los motores, que esto es típico. ¿Por qué? Porque cuando se arrancan y paran los motores se crean transitorios. Muchos transitorios que son picos de tensión muy rápidos, muy rápidos, pero al final de cuentas son picos de tensión, la tensión se eleva por el nivel nominal permisible, son típicamente problemas para el aislamiento, terminan dañando los aislamientos. Entonces, en una planta industrial, cuando ustedes tengan la capacidad de medir calidad de energía y si pueden encontrar que se presentan muchos transitorios, de una vez revisen los motores porque estos van a terminar pues van a tender a dañarse sus aislamientos muy rápidamente. Los arranques y las paradas provocan esto. Niveles altos de vibración. También es típico. Los niveles altos de vibración, dependiendo de las armónicas, van a terminar dañando los aislamientos que no soportan estos niveles. El deterioro de los rodamientos o la sobrecarga del motor, que también la sobrecarga, o los desbalances de fases. Son problemas que van a terminar dañando los motores. Con respecto a causas químicas, si contamos con algunos gases corrosivos, vapores, polvo, aceite, agua, humedad, todo esto va pues a ser un factor importantísimo para que pues sepamos obviamente identificar el entorno donde estamos trabajando y con esto ver por qué primero, antes de hacer un análisis tan mecánico con nuestro equipo, usemos la lógica. ¿Qué elemento del entorno puede estar dañando el aislamiento? ¿Hay alguna manera de disminuirlo para que el aislamiento dure más? Este efecto se ha ido incrementando a lo largo del tiempo y por esto la resistencia ha ido bajando. ¿Hay alguna manera de volverlo a los niveles mínimos posibles? Pues el mantenimiento sobre un motor no radica solamente sobre dicho motor, sino también hay que verificar el entorno, el ambiente donde esté trabajando nuestros equipos y tratar de hacerlo lo más amigable posible para el proceso. Causas térmicas, obviamente que el exceso de temperatura o más bien una temperatura muy baja, pues va a extraer o contraer los materiales aislantes y los va también a dañar. Y causas eléctricas, como lo es altos voltajes, como lo vimos, no solamente pueden ser transitorios, sino que pueden ser sobre tensiones o caídas de tensión. Todo esto son posibles daños a los materiales aislantes. Muy bien, para hacer medición de resistencia de aislamiento en conductores, entonces, pues una medida típica es colocar el común a la tierra y colocado también a la carcasa, porque debería de ser solo una tierra. Y la parte del conductor por donde vamos a inyectar la tensión, pues a una fase y hacerlo así sucesivamente con cada una de las fases. Lo importante de ver en conductores es que no solamente se hace contra tierra, sino que de ser posible se debe hacer contra los demás conductores. Aquí van todos contra todos. Ok, muy buena la pregunta que nos dice Luis Enrique Zúñiga.
¿Existiría variación en los valores obtenidos si hago mediciones en un motor de aislamiento clase F y uno clase B? Sí, claro. De hecho que ya casi ya vamos para esa parte donde vamos a hablar sobre los motores y las clases. Muy bien. Ahora sí, entonces entramos en materia de motores eléctricos. En motores eléctricos, un sobrecalentamiento del motor va a reducir la eficiencia, obviamente, y la duración del motor eléctrico, si este no se corrige a tiempo. Entonces, hay una regla muy común en la práctica, en el campo, que es que motores eléctricos, dependiendo de la clase y la temperatura que estos soporten, por cada 10 grados de incremento en la temperatura de operación del motor, se pierden aproximadamente la mitad de vida útil debido a la falta de aislamiento. Mientras que 10 grados por debajo se dice que más bien el motor duplica su vida útil. Por aquí ya vemos la importancia de tener una temperatura en el motor controlada. Entonces, pues existen diferentes clases de motores, como lo mencionó el compañero, dependiendo de la clase de aislamiento, de clase A, clase B, clase F y clase H. Dependiendo de la clase del aislamiento, vamos a tener una temperatura total del sistema, ya sea clase A 105 grados Celsius, clase B 130 grados, clase F son 155 o un clase H llega hasta 180 grados. Es importante tomar en cuenta que los aislamientos en motores van a constar no solamente de los devanados, sino la aislación del conductor, la resina aislante, la aislación de la ranura, la aislación de las cabezas de bobina. Todos estos son componentes del aislamiento en un motor. Entonces, al decir que se dañó el aislamiento, pues puede ser que alguna de estas partes ya no esté operando como debería y se esté fugando corriente a otro devanado o a tierra. En algunos casos en que los motores estén colocados en estrella y tengan una conexión interna, no hay forma o no tiene sentido medir entre un devanado y otro devanado, pues siempre van a estar conectados. En este caso, la forma de medir tiene que ser entre devanado y tierra, devanado y tierra y devanado y tierra. Las resistencias de cada devanado con respecto a tierra deberían ser lo más alto posible. Un buen valor, un valor recomendable puntual podría ser de 2.2 gigaohms en adelante, superior. Ahorita vamos a ver valores mínimos aceptables. Sin embargo, este podría ser un indicador de un buen valor. Aquí tenemos entonces, bueno, las clases de los motores y vemos que cada clase de motor va a llegar a una temperatura. Se cumplen estas condiciones cuando la calidad de alimentación del motor es óptima. O sea, tenemos que revisar que al motor se le esté inyectando una calidad de energía eficiente, una calidad de energía acorde a las normativas y que no tengamos desbalances tampoco. O producto de armónicos, una forma de onda distorsionada, muchos transitorios electromagnéticos, etc. Bien. Con respecto a las pruebas de resistencia a aislamiento, básicamente son tres las más utilizadas. Ellas constan entonces de comprobación puntual, índice de polarización y el índice de absorción dieléctrico. Aquí nos pregunta don Carlos Eduardo Castro, ¿cuántas veces se puede hacer la prueba de medición para confirmar la correcta medición? Bueno, vos me preguntas que cuántas veces se puede hacer las veces que quieras, no hay ningún problema. Es importante nada más tomar en cuenta que para hacerle la prueba de resistencia de aislamiento a un motor, yo tengo que sacar completamente el motor de operación. El motor tiene que estar desenergizado y tiene que estar sólidamente conectado a tierra, aterrizado. Entonces, el tiempo que tardemos haciendo pruebas de resistencia de aislamiento para comprobar los valores, pues va a ser tiempo perdido de un motor que podría estar en operación o podría estar en reparación.
Entonces, recomendable hacerlo una vez con un equipo de Fluke, y ahí va una recomendación: el equipo de resistencia de aislamiento al introducir una tensión y nosotros fijarle que esa tensión se quede estática, porque se le puede poner que la tensión sea estática durante el tiempo que queramos, esa tensión no debe de variar, no debe de variar. Entonces deben de ver en pantalla que el valor se quede fijo o que varíe muy poco. En caso de que el valor de la tensión esté variando, indica una mala calidad del instrumento y no es una medición aceptable, porque no tenemos certeza de cuánto es lo que le estamos introduciendo de voltaje. Pues siempre es recomendable que el voltaje sea pues menor. Sin embargo, vamos a ver de que, por ejemplo, en muchos casos el medidor le estamos indicando que inyecte 500 volts y puede que inyecte 515, 522. No importa, ahí no hay ningún problema. Nada más tengamos en cuenta cuánto fue lo que inyectó el medidor y verifiquemos que eso se mantuvo constante a lo largo del tiempo. No debería estar variando. ¿Cuál es el valor mínimo aceptable del aislamiento? Nos dice Jesús Bustamante. Ya casi vamos a llegar a esa parte. Ok. Entonces, el primer método se llama comprobación puntual. Es uno muy utilizado realmente que en el campo por técnicos, por ingenieros. ¿Por qué? Porque es el más rápido, de los más fáciles también. ¿Por qué es de los más rápidos y más fáciles? Pues simplemente consiste en conectar el negativo a la fase que vamos a, a inyectar la tensión para ver si hay problemas de fugas, y el positivo a tierra o a otro devanado para cerrar el circuito. Obviamente, y vuelvo a lo mismo, tiene que estar desenergizado, por ejemplo, el motor, y tenemos que verificar cómo es la conexión de los devanados, porque si están en estrella y están conectados a lo interno y no hay forma de desconectarlos, pues el medir un devanado contra otro quiere decir que estamos inyectando la tensión contra la misma fase. Entonces no vamos a tener, obviamente, que resistencia de aislamiento va a ser cero. Entonces, en estos casos donde ya a lo interno tenemos una conexión entre devanados, solo nos queda la forma de medir entre devanado y tierra, entre cada devanado y tierra, para ver si hay fugas de los devanados hacia tierra. Y lo que sí es importante es, como lo mencioné al principio, medir la resistencia de todos los devanados, y esta debería de ser igual. La resistencia de los devanados debería ser igual en el caso de motores trifásicos. Ok, entonces la medición de comprobación puntual es una prueba que puede utilizarse para verificar el estado del aislamiento en el transcurso de la vida útil del motor, al conectarse el megómetro para medir la resistencia de cada bobinado con respecto a tierra mientras se registra un gráfico. Ahora, sí es bueno y es importante hacer estas mediciones puntuales. Sin embargo, no son pues la mejor de las mediciones, porque solamente estamos haciendo una comprobación puntual en un momento dado. De hecho, como recomendación es que mínimo se deje una tensión constante durante un minuto para tener el valor de resistencia durante un minuto. Hay personas que de hecho lo hacen en menos tiempo, y sí, de eso se trata. Una comprobación puntual es una comprobación rápida de un devanado con respecto a tierra. ¿Qué es lo que se busca en una comprobación puntual? Pues esto: yo hago una comprobación puntual en el día 0, en el día que instalé el motor, pues yo tengo un valor puntual, un valor rápido que tomé de la resistencia de dicho aislamiento de cada uno de los devanados. Digamos que comenzó siendo, de 200 mega ohms. Vuelvo a hacer una comprobación a los 6 meses en dicho devanado y veo que ahora bajó un poquito, o sea, como en 175 mega ohms. Lo vuelvo a hacer un año después y ya anda por ahí de 150 mega ohms. Lo vuelvo a hacer 6 meses después y voy llevando esta tendencia. Es una comprobación que me permite tener estos puntos para poder ir haciendo esta gráfica, que es lo ideal, que ustedes conformen una gráfica del estado de los devanados con respecto al aislamiento, que se lleve un historial. Este es el historial que nos va a permitir comparar con respecto al punto anterior. Ya al pasar 3 años vemos que, por ejemplo, en este devanado cayó la resistencia de aislamiento a la mitad de la que tenían un principio, de 200 mega ohms a 100 mega ohms. Esto va a ser producto de efectos del tiempo, contaminación, humedad, temperatura, suciedad, etcétera.
Aquí, al tener una disminución del 50%, sí es recomendable ya, pues, aplicar alguna técnica de mantenimiento, ya que si no se aplica, al tener un cambio del 50%, pues, podría ser que a los 6 meses falle el aislamiento del motor y al llegar a esta etapa del fallo no hay forma ya de rebobinar el motor, ya lo perdimos por completo. Entonces miles de dólares se pierden en este momento, cosa que aquí se pudieron reparar y haber dejado un estado, dicen las personas que rebobinan motores, que lo dejan mejor que el estado de fábrica. Yo no, bueno, no sé si será posible, pero por lo menos lo van a dejar en un estado muy similar al encontrado en condiciones iniciales. Y aquí es importante volver a hacer entonces una medición. Esta se tuvo que haber hecho aquí para ver que el motor esté operando bajo las mejores condiciones y no se vaya a dañar por efectos de resistencia de aislamiento. Nos dice don Luis Enrique, con el equipo Fluke, entre medición y medición se va cargando el bobinado en prueba o el equipo Fluke se encarga de descargarlo una vez que finaliza la medición. Y la respuesta es la segunda. Sí, todos los equipos Fluke se encargan de descargar cada uno de los bobinados una vez que finalizan la medición. Es una descarga automática. Entonces aquí juega un papel muy importante la seguridad que el equipo le da a eh, los usuarios. Y don Oliver nos dice en su experiencia cuántos rebobinados soportan los motores. Realmente yo no tengo pues mucha experiencia en rebobinado de motores. Sí, más bien, bueno, la charla es sobre más bien las medidas que se hacen de resistencia y aislamiento. Esta parte sí se la dejaría yo más bien a los expertos en rebobinado de motores, sí. Entonces no tendría la respuesta, don Oliver. Continuando, entonces, el voltaje que ahora, esta parte creo que me la preguntaron antes, ¿cuánto es entonces el voltaje que se debe aplicar a los diferentes equipos? Bueno, esta tabla está hecha o sacada más bien de la IEEE 43-2000, que es una norma que nos da práctica recomendada para comprobar la resistencia de aislamiento de máquinas giratorias. Entonces, aquí lo que tenemos es el voltaje nominal de los bobinados. Esto es importantísimo, ver la ficha técnica o ver la placa característica de los motores para ver cuánto es el voltaje nominal de los bobinados. Si el voltaje nominal, según esta tabla, ojo, de la IEEE 43-2000, si el voltaje nominal es menor a 1000 volts, el voltaje para la prueba de resistencia de aislamiento en corriente directa que se debe aplicar es de 500 volts. Así. Si el voltaje de los bobinados es de entre 1000 y 2500 volts, debemos de aplicar o 500 o 1000 volts, o ambos, para hacer una prueba a ambos voltajes y evidenciar las fugas de corriente. Si el valor nominal de los bobinados anda entre 2500 y 5000, se aplican entre 1000 y 2500, entre 5001 a 2000 se aplica entre 2500 y 5000 volts. Entonces ya vemos que aquí todos estos es importante contar con un instrumento que pueda inyectar más de 1000 volts. Ahorita vamos a ver los instrumentos que tenemos disponibles. Sin embargo, no todos los instrumentos pueden inyectar más de 1000 volts. Más bien, muchos los más comunes son de 1000 volts y hay otros más especializados que inyectan más y nos dan también un rango más amplio para ver los resultados, o sea que nos va a permitir ver hasta resistencias de aislamiento en el orden de teraohms, o los que miden hasta 1000 volts por lo general llegan hasta el orden de gigaohms. Y para voltajes de los bobinados nominales superiores a los 12.000 volts, se recomienda que se inyecten entre 5.000 o 10.000 voltios. Muy bien, también vamos a ver una práctica de cómo elegir un correcto medidor de resistencia de aislamiento al final.
Ahora sí, según lo que me preguntaban y según la misma normativa IEEE, valores mínimos aceptables según la placa característica del motor, el voltaje nominal. Si el voltaje nominal anda entre 0 a 208 volts, mínimo aceptable es de 100 kilo ohms. Ojo, mínimo aceptable. No es mi recomendación, ni tampoco es posiblemente lo que se acepte en la práctica. Si usted es un contratista y le están contratando el servicio, o usted está haciendo una instalación y usted tiene que verificar que su instalación cumple, yo no me quedo satisfecho si el día que hago la medición, como día 0 o día 1, encuentro que mi instalación tiene un mínimo aceptable. De hecho, que es muy común en la práctica que les solicite el mismo usuario que el mínimo aceptable en su planta o en sus equipos es de 100 mega ohms. Es un valor típico que se pide en la práctica. Entonces vean que aquí 208, 240 son 200 kilo ohms y ahí va creciendo hasta 3 mega ohms. Sinceramente, para mí son valores muy bajos. Sin embargo, esos son los valores que nos da la norma. Yo les diría, como recomendación, no acepten un valor menos de entre 50 mega ohms a 100 mega ohms. Nos dice Ernesto, si realizo las pruebas de resistencia de aislamiento a compresores que usan voltaje de alimentación de 480 volts con mi equipo de 1000 volts, ¿está bien o debe ser 500 volts? Saludos desde Panamá, saludos, don Ernesto. No, la recomendación para esta medición, que según acabamos de ver en la tabla anterior, para 480 volts estaría entrando en la categoría de menor a 1000 volts, para lo cual habría que aplicar 500 volts. Inclusive, si usted tiene un medidor que le puede dar la prueba a 250 volts, yo le diría, realice una comprobación puntual primero, sea rápida, a 250 volts. Si el valor de la resistencia medida anda menor a los valores que acabamos de ver, que son los mínimos aceptables, o a 50 mega ohms o 100 mega ohms, dependiendo de lo que le estén pidiendo o de la seguridad que usted como vendedor del servicio quiere tener, si ya encuentra que ese valor es menor, haga la medición a 500 volts para evidenciar aún más el problema. Y si aún así usted encuentra que el problema se ve más, ya sabe que, o sea, realmente tenés un problema de resistencia de aislamiento, puedes meterle inclusive hasta 1000 volts, pero solo en ese caso. Si desde que inyectamos 250 volts vemos que la resistencia de aislamiento es bastante alta, no es necesario inyectar más, porque ya sabemos que tenemos una buena resistencia de aislamiento. ¿Para qué lo vamos a hacer evidente o vamos a dañar más bien el aislamiento? Si a un valor bajo ya estamos viendo que la resistencia es bastante alta. Como mínimo, le diría entonces, apéguese a la norma IEEE 43-2000 e inyecte inyecte 500, pero no 1000. No 1000 hasta que usted haya comprobado que tiene problemas de aislamiento. Bien. Ahora sí, vimos entonces que hay una forma muy rápida que es la comprobación puntual. En la comprobación puntual, pues vamos a tener un valor de resistencia de aislamiento en pantalla, en el medidor. Y este valor lo vamos a tener que ir apuntando para llevar un historial. Sin embargo, hay otros métodos, como los que vamos a ver a continuación, que nos permiten tener más información e información sumamente valiosa sobre la integridad de la resistencia de aislamiento. Uno de ellos se llama índice de polarización. No todos los medidores tienen capacidad de realizar el índice de polarización. Sin embargo, ya los más avanzados sí vienen con esta capacidad. En caso de que usted tenga un medidor viejo y que no cuente con esta capacidad, pues le voy a dar entonces la receta. Para usted poder calcular el índice de polarización, debe de saber que este va a ser la relación, ojo, del valor de resistencia de aislamiento transcurrido 10 minutos, o sea, le inyectamos una tensión conocida durante 10 minutos y al llegar a 10 minutos apunto el valor de la resistencia obtenida
contra el valor de resistencia de aislamiento después de transcurrido solamente un minuto. Entonces, yo inyecto tensión conocida. Cuando pasa un minuto, apunto el valor de la resistencia medida y luego lo dejo seguir hasta 10 minutos. Cuando llegue a 10 minutos, apunto el valor y hago esta ecuación, que sería el valor de resistencia a los 10 minutos entre el valor de resistencia a un minuto. Este índice nos va a informar sobre el estado de humedad y limpieza de la máquina, ya que transcurrió un tiempo desde que comenzó el ensayo, la corriente de absorción se habrá anulado. Un valor bajo del índice de polarización indica que existe una corriente alta de conducción o de fugas que se origina producto de suciedad, humedad o que el aislamiento ya se haya degradado. Entonces vean qué útil. Ya a los 10 minutos vamos a tener, deberíamos de tener un valor de resistencia mucho más alto que a un minuto. Por eso es que aquí vamos a tener muchísimo más precisión. Vamos a tener un rango más de conocimiento sobre el estado real de suciedad, de limpieza, de nuestro aislamiento. Es importantísimo que en la medida de lo posible, pues apliquen el índice de polarización. La única limitante es con respecto al de comprobación puntual, claro que vamos a tardar un poquito más. Nos va a llevar un poco más de tiempo por hacer la prueba que no solamente una comprobación puntual y salir de eso. Sin embargo, es muy, muy útil llevar el índice de polarización, ya que, bueno, con el índice de polarización vamos a tener, lo ideal es tener, bueno, vamos a tener una tabla de valores mínimos aceptables. Y aquí es donde entra entonces la importancia de la clase del motor. Vimos antes que hay diferentes motores dependiendo de la clase. Cada clase aguanta una temperatura diferente de funcionamiento. Dependiendo de la clase, bueno, el índice es un valor adimensional. Obviamente que estamos dividiendo la misma unidad por la misma unidad, entonces se cancelan las unidades, nada más nos da un número. Entonces, nos dicen estos valores mínimos que, por ejemplo, un motor clase A, si el índice de polarización nos dio 1.5, está en el límite. No es para mí aceptable. Yo lo aceptaría si está sobre el límite. Debería estar sobre el límite. Es un mínimo de polarización. Ya tenemos, por ahí ya tenemos certeza de que hay algún problema. Clase B, 2, clase F2, clase H2. ¿Qué significa 2? Que nos está diciendo que en este caso el valor de resistencia de 10 minutos debe de ser al menos el doble que el valor de resistencia de un minuto. Ya vemos entonces que sí tiene que subir bastante. Entonces, si a un minuto nos dio 100 megaohms, a los 10 minutos debería de ser 200 megaohms. Bastante útil. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Pues lo ideal también es los equipos más avanzados, lo vuelvo a decir, de Fluke, como el 1587 FC, ya cuando cuentan con la función FC Fluke Connect, que es que se pueden conectar con una aplicación gratis para descarga para los teléfonos. Entonces nosotros podemos ver las mediciones desde el teléfono, graficarlas, guardar los datos en internet de manera gratuita, pues pueden graficar. En caso de que no contemos con esta opción, es ideal que el usuario apunte los valores de resistencia cada minuto para que pueda crear estas tablas. Resistencia contra tiempo. Lo ideal es, porque en el índice de polarización solo nos interesan dos cosas, el valor a un minuto y el valor a 10 minutos. Sin embargo, no vemos el resto. En algunos casos, puede que esto suba y baje o se mantenga de manera lineal, vuelva a subir. El comportamiento a lo largo de los 10 minutos debe de ser, para que tengamos un buen aislamiento, siempre ascendente. Siempre debe estar ascendiendo y no debe comportarse de esa otra manera, como bajando o comportarse lineal. No debería. En caso de que se comporte linealmente o baje, pues vamos a tener aislamientos rajados, aislamientos húmedos, suciedad, o obviamente que la gráfica suba y que luego termine bajando y que termine en un nivel bajo. Es importante entonces ir apuntando los valores de cada minuto para poder formar estas gráficas y saber realmente cuál es el estado del aislamiento.
Dice Xochitl del Socorro, el cálculo de índice de polarización a un motor es el mismo de prueba de resistencia a un transformador de distribución. Pues sí, es el mismo. Se le puede aplicar igualmente el índice de polarización. No hay ningún problema. Sin embargo, en transformadores hay otras pruebas que se hacen como factor de potencia. Y en transformadores sí estamos hablando ya de un par de pruebas adicionales que por lo general no son exactamente iguales a los motores. En cualquier caso, también contamos con equipos para transformadores. Sin embargo, cuando estamos hablando de resistencia de aislamiento, las pruebas típicas que se hacen y que de hecho se pueden hacer en un transformador, las hacen cualquiera de estos equipos de Fluke, que son el índice de polarización, la comprobación puntual o índice de absorción dieléctrico. Que el índice de absorción dieléctrico es el que viene a continuación. Entonces, espero que haya quedado bastante claro el índice de polarización. Esto porque ahora vamos a hablar del índice de absorción dieléctrica, que viene a ser un homólogo, un primo del índice de polarización. Es muy similar, nos dice pues la presencia de humedad o contaminantes. Sin embargo, este es mucho más rápido. En vez de hacerlo a 10 minutos contra 1 minuto, este se hace a 1 minuto contra 30 segundos. Entonces nada más duramos 1 minuto. Realmente que es bastante más simple. Igualmente, no todos los equipos lo hacen. Sin embargo, también lo pueden hacer con un cronómetro si tienen un equipo que no lo hace. Muy buena pregunta, nos dice don Luis Lee. En el caso de que la gráfica tenga bajones y porciones constantes, podemos concluir de una vez que hay algo mal en el cable o tenemos que ver la duración de estos bajones. No es normal que tengamos bajones. Eso puede indicar que hay rajaduras o suciedad y que se están escapando pequeñas partes de corriente durante el test, durante la prueba. Y eso puede ser, obviamente, que cuando se escapa, ya vimos que hay dos formas de que se escape, o que tengamos contacto con un cable y que sea corriente pues conductiva, o que sea corriente capacitiva. Entonces puede que el cable no esté en una posición sólida, sino que se esté moviendo o que haya algo que esté tocándolos, tierra, agua, humedad entre conductores, y esto al estar en un contacto no sólido, no muy cercano, pues está haciendo que se fugue corrientes de a poco. Esto puede indicar que el aislamiento está roto y que está haciendo contacto con el otro material aislante, o sea, se le está fugando de un punto a otro. Entonces, si no debería de bajar o de haber cosas constantes, siempre debería de estar aumentando. Ahí ya yo como inspector debería de revisarlo. Muy bien, entonces el índice de absorción dieléctrica muy similar al índice de polarización. Lo único es que tenemos un valor de 1 minuto contra 30 segundos. De igual manera tenemos una tabla, entonces la tabla nos va a dar las condiciones que encontramos. Si encontramos que el índice de polarización es de entre 0 y 1, o sea, que se encontró, por ejemplo, si es 1, que a 1 minuto es igual a 30 segundos, tenemos una condición peligrosa. Si es entre 1 o 1.3, es pobre. Si tenemos de 1.3 a 1.6, ya se puede decir que es una condición de un aislamiento bueno. Y si el índice de rigidez dieléctrico, perdón, de absorción dieléctrica nos dice que es mayor a 1.6, el aislamiento está en condiciones excelentes. Sí, correcto, don Jesús Bustamante nos dice las mediciones se realizan igual en motores DC, correcto, igual en motores DC. Ahora, ¿cuál de los dos es más importante o cuál de los dos debamos de hacer? Yo diría que ninguno cancela al otro. Lo ideal es hacer ambos. De hecho, que pueden hacer ambos en una sola prueba, porque al estar corriendo la prueba para hacer 1 minuto, pueden hacer la medición a 30 segundos contra 1 minuto y luego seguir hasta 10 minutos.
se tienen que, en este caso, al tener ambos índices, se tienen que dejar llevar por el que les dé peor. Entonces, si en el índice de absorción dieléctrica tenemos que una condición peligrosa o pobre, mientras que en el otro tenemos una condición buena, tenemos que basarnos en el que nos dio peor y decir, sí, tenemos un problema de aislamiento, definitivamente. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque he visto casos en el que el valor del índice nos da malo, pero ojo a esto, la primera medición dio en el orden de gigaohms y la última también en el orden de gigaohms. Entonces, si solo hubiéramos hecho una comprobación puntual, ¿qué nos hubiera dado el resultado? Está en buenas condiciones porque está en el orden de gigaohms. Gigaohms, bueno, tiene una resistencia de aislamiento alta. Sin embargo, al correr el índice de absorción dieléctrica o el índice de polarización, vemos que aunque esté en el orden de gigaohms, resulta que al principio tenía una tensión y al final no subió mucho, sino que bajó. Entonces sí, ahí verificamos que hay un problema de aislamiento. Por eso es importante hacer la prueba de índices y no solo dejarnos guiar por una comprobación puntual. Sí, don Emilio nos dice que dónde se mide la corriente, ¿no? El equipo no necesita, bueno, no hay que ponerle algo adicional para medir corriente. El equipo está midiendo corriente de un cable a otro cable. Si estamos midiendo entre fase y tierra, el equipo está midiendo la fuga de corriente que hay entre esa fase hacia esa tierra. El equipo ya la está midiendo. Solamente que el equipo lo que hace es, entonces, al conocer esta fuga de corriente, conocer el voltaje aplicado, calcula por ley de Ohm la resistencia. Igual, si estamos entre bobinado y bobinado, se mide el equipo lo que está midiendo constantemente la corriente que se fuga entre un bobinado hacia otro bobinado. Muy bien. Entonces, 6 consejos para realizar pruebas de aislamiento efectivas. Paso número 1. El sistema o el equipo debe de estar fuera de funcionamiento. Debemos de desconectarlo de todos los demás circuitos e interruptores. Hay que sacarlo completamente de operación. No podemos hacer una medición, obviamente, si tenemos algo conectado y mucho menos si es algo electrónico, porque en este caso vamos a tender a dañar rápidamente la electrónica al aplicar estos voltajes. Paso número 2. La superficie del conductor no contiene hidrocarburos ni otros materiales extraños que puedan convertirse en conductores en condiciones de humedad. Limpien la superficie del conductor, limpien el conductor. Si es necesario, hagan un nuevo empalme, corten el cable porque puede que esté muy sucio o que el efecto del tiempo lo haya ido oxidando. Traten de limpiarlo lo mejor posible para que esto no nos vaya a afectar en la medición. Emilio Clavel nos dice 50 y 100 megaohms es la recomendación suya en todos los casos, o sea, en todas las clases de aislamiento. No, no en todas. Anteriormente un compañero, don Luis Lee, nos dio una recomendación sacada de la norma neta. Nos dice que el valor, por ejemplo, para cables mínimo aceptable es de 50 megaohms. Cables que trabajen con una tensión de operación de 600 volts. La norma IEEE nos dice que el valor mínimo aceptable es por lo general de 100 megaohms para motores, Sin embargo, no aplica igual para todas las clases de aislamientos. Yo les voy a pasar un documento en el que pueden hacer ver diferentes tipos de aislamientos y con respecto a esto podrían entonces calcular para el caso en particular que ustedes están estudiando. La recomendación mía, si no van a basarse en una norma, es mínimo verifiquen que esté en el orden superior a los 100 megaohms. Sin embargo, si quieren tener la mejor certeza, busquen las normas correspondientes y apéguense a ellas. Yo les diría no acepten o validen
valores menores a 100 megaohms. No debería de ser lo ideal, porque como hemos visto a lo largo del tiempo eso se va a degradar y rápido puede llegar a fallar. Tercer consejo, el voltaje aplicado debe de ser adecuado para el sistema a probar. Si usted tiene dudas, si no sabe cuál es el voltaje que debe aplicar, porque tal vez la placa no esté legible, porque se confunde con el tipo de conexión del motor, le salen varias tensiones. Si usted tiene dudas, siempre utilice una tensión de prueba inferior a la nominal, una tensión baja. Por lo general, entonces, resulta adecuado probar el aislamiento con el doble de la tensión que normalmente recibe. Eso siempre y cuando, si a esta tensión baja de prueba se le descubren ya problemas o valores de resistencia bajos, o que el índice de polarización nos dio más bajo que el que vimos anteriormente en la tabla. Solo en estos casos resulta adecuado probar entonces la resistencia de aislamiento al doble de lo que debería de inyectarse. Consejo número 4. El sistema de comprobación ha sido completamente descargado a tierra. Después de utilizar el comprobador, deje conectados los conductores cuando detenga la prueba, ya que este puede descargar cualquier tensión de prueba residual. Si sacan un motor o tienen un motor en el taller, verifiquen que lo ponen en una mesa o en un lugar donde esté completamente descargado a tierra, donde tenga una conexión a tierra y esté correctamente aterrizado. Todas las mediciones las tienen que hacer siempre que el equipo esté completamente aterrizado a tierra. De lo contrario, pueden haber efectos de equipotencialidades o lazos o caídas de tensión que no estén correctas. Deben de verificar que la carcasa del motor y que el resto del motor se haya conectado correctamente a tierra. Desconecte todos los dispositivos electrónicos, como lo mencioné anteriormente, ya que estamos inyectando un voltaje elevado y la electrónica es muy sensible al voltaje y se puede terminar dañando. Y tome en cuenta el efecto de la temperatura. Esto es muy importante. Por lo general, trate de hacerlo a una temperatura estándar, no sé, 20 grados o 30 grados, 40 grados, dependiendo del lugar donde ustedes estén trabajando. Verifiquen entonces a qué temperatura están, porque cada 3 meses o cada vez que realicen la resistencia de aislamiento, tienen que verificar cuánto era la temperatura del ambiente, ya que este es un factor que puede afectar la resistencia de aislamiento, y si encuentran un valor diferente pueden decir que es producto de la temperatura ambiente. Podría ser. Como vimos, la temperatura puede expandir o puede más bien contraer el aislamiento. En el caso de los breakers es necesario desconectar de sus terminales el cable bajo prueba, nos dice don Luis Lee. Sí, es necesario. Tenemos que dejar completamente desconectado del resto de la instalación el terminal o el componente bajo el cual estemos llevando a cabo la medición de resistencia de aislamiento. Tenemos que aislarlo, es lo ideal. Si no, podría haber efecto de corriente de otros equipos que no es el ideal. Entonces, bueno, aquí tengo una tabla comparativa de los equipos Fluke que tenemos en el mercado. Como les comenté anteriormente durante la charla, uno de los más vendidos es el 1587 FC, es un medidor de resistencia de aislamiento que llega hasta 1000 volts. Sin embargo, puede comenzar metiendo tensiones de 50 volts, 100 volts, 250, 500 o hasta 1000. Tiene todas estas capacidades para meter tensión. Por lo general, 50 volts y 100 volts se utilizan para hacer pruebas de resistencia de aislamiento en cables telefónicos trenzados. Son valores muy bajos, son por lo general para esta aplicación. Sin embargo, es bueno contar con ellos porque nunca se sabe cuándo se pueden llegar a utilizar. En el caso del modelo que le sigue, bueno, más bien que le antecede,
modelo más básico de esta gama es el 1577 y este solo tiene 500 volts o 1000 volts, ya no tiene los demás. Ahora, esta primera gama 1577 y 1587, ojo que ya el 87 tiene FC, o sea que ya este viene con la comunicación inalámbrica a los celulares, a la aplicación FluConnect. Ambos son herramientas 2 en 1, entonces tienen medidor de resistencia de aislamiento y además cuentan con un multímetro. Estos pueden medir, por ejemplo, con con el 1587, se puede llegar a medir hasta 2 gigaohms, llega al orden de 2 gigaohms. Entonces, si la resistencia de aislamiento es superior a 2 gigaohms, el equipo le va a decir como el símbolo de mayor a, como la boquita de cocodrilo, les va a decir es más que eso, pero no sabemos de cuánto es, porque esto es lo más a lo que él llega, este es el rango. Vean que ya este equipo le da el PI y el DAR, pueden medirse con él, nada más se selecciona PI o DAR y el equipo se deja midiendo durante los 10 minutos y al final te da el valor, con este no. Hace la descarga automática que yo les decía, todos hacen la descarga automática del voltaje que inyectan. Prueba de rampa temporizada, solo lo hacen los modelos más avanzados. Tenemos vamos a ver, aplicación FluConnect, pantalla digital, retención bloqueo, sonda remota con disparo integrado. Eso es bueno, pues tenemos una sonda, entonces no tenemos que tocar el botón de test desde nuestro equipo, simplemente se toca el botón desde la sonda, con esto se puede. Ok, entonces esta es la primera categoría, 2 herramientas en una, cuentan con multímetro, estos tienen un multímetro incorporado, entonces es sumamente útil porque podemos medir voltajes, tienen un filtro pasabajos, para medir el filtro pasabajos es necesario siempre que contemos con variadores de frecuencia. Y ahora, ¿en qué motor no hay variador de frecuencia? Ya prácticamente que todos los motores ya van con un variador de frecuencia. Entonces, si hay variador de frecuencia y queremos medir el voltaje, tenemos que tener un filtro pasabajos. Este equipo tiene un filtro pasabajos. Y hay herramientas autónomas o herramientas que solo se dedican a la parte de medición de resistencia de aislamiento, como el 1503, 1507. 1507 también es de los más vendidos. Este es muy similar al 1587, no tiene el FC, no lo trae. Sin embargo, bueno, tiene un rango de medición bastante alto, hasta 10 gigaohms. Y tampoco cuenta con las funciones de multímetro, no tiene funciones de multímetro. Este no tiene, el único que tiene es estos dos. Esto es nada más para medir resistencia de aislamiento y puede medir resistencia también de los bobinados. Bastante más básico. Y estos dos son el tope de línea, que son el 1550 o el 1555. Vean que este puede inyectar hasta 5000 volts, cosa que estos se quedaban en 1000. Se puede inyectar 5000 volts y este puede inyectar 10.000 volts. Esto ya es muchísimo, pero es para, obviamente, que industrias donde cuenten con motores que trabajen a altos voltajes. Ahora, ya con esto no vamos a ver hasta 10 gigaohms, podemos ver en el orden de teraohms, 1 teraohm, 2 teraohms. Muchísima resolución. Ahora sí que si tenemos una resistencia muy alta y queremos medirla, tiene que ser con un equipo de estos. Y pues pueden hacer otros tipos de prueba como la prueba de rampa. Ok, ¿cómo se ven esos equipos? Esto es un 1507, botón de test. El 1507 tiene para hacer la prueba de PI y la de DAR también. Ese es el 1587 FC, ya viene con comunicación FluConnect, con el botoncito azul y puede comunicarse al celular. Podemos ver la gráfica en el celular para no tener que ir apuntando los datos. Muchísimo más útil. Y este es el 1550 para que inyecta hasta 5000 volts y tiene un accesorio adicional que se le puede incorporar, que es para que también tenga comunicación con la aplicación FluConnect. Muy bien. ¿Cómo elegir un comprobador de resistencia de aislamiento? Muy bien, aquí son básicamente
pocos pasos, pero es muy importante que los tomen en cuenta, cómo eligen el mejor comprobador para su aplicación. Primero, hagan una lista del equipo que se va a probar. ¿Qué equipos voy a estar midiendo? Si solo voy a medir cables, si voy a medir motores, cuál es la tensión de estos cables, cuál es la tensión máxima de los motores, cómo, cada cuánto los voy a estar midiendo, cuáles equipos son críticos. Hacer una lista de los equipos a probar. Paso número 2, requisitos de tensión. Asegúrese de elegir el comprobador que pueda suministrarle la tensión de salida necesaria para la prueba. Pues por lo que acabamos de ver, hay comprobadores que inyectan hasta 1000 volts. Hay un modelo que inyecta hasta 5000 volts y uno que inyecta hasta 10.000 volts. Entonces hay que verificar cuánto va a ser la tensión que va a necesitar nuestros equipos. Si compramos un comprobador que inyecta menos, pues ya estamos limitados a eso. La tercera es verifique el entorno donde va a realizar la prueba y otros posibles usos, ya que existen muchos técnicos e ingenieros que les resulta muchísimo más práctico no solamente llevar un equipo que te mida aislamiento, sino que si ya estamos cerca de pues, componentes electrónicos o lugares donde podemos llevar a cabo mediciones de voltajes, corriente directa, corriente alterna, pues medir resistencias de helamiento, aprovechar para ver fusibles abiertos, condensadores averiados, comprobaciones de tensión, mediciones de temperatura. Es muy útil que el equipo de una vez cuente con las funciones de multímetro. En estos casos es mejor contar con un 2 en 1 que nada más con uno y tener que adquirir otro por separado y andar jalando dos equipos. Y por último, la seguridad. Es importante ya que no todos los equipos del mercado descargan la tensión que inyectan al finalizar la prueba. Todos los Flux sí lo hacen, pero no así los de otras marcas. Entonces es muy importante la seguridad del usuario, verificar la categoría de seguridad del equipo y que realmente este haga una descarga de tensión, porque podríamos tener problemas al hacer las mediciones. Por último, a las personas que estén conectadas, que sean de aquí de Costa Rica, les comento que el miércoles 28 de agosto en el Hotel Crown Plaza vamos a tener todo ese día de 8 a 5 un seminario con un costo de $100 más impuesto. El cupo va a ser limitado, pero en este seminario va a ser enfocado a mantenimiento predictivo. Vamos a hablar sobre seguridad de mediciones, qué son las categorías de seguridad, qué revisar en los equipos antes de hacer una medición, ver que los cables estén bien, la pantalla, cuáles equipos se usan en diferentes entornos, qué tomar en cuenta. Después vamos a hablar de termografía, que es una herramienta esencial para el mantenimiento predictivo, cómo se usa, cuáles son los principios de termografía, vamos a ver resistencia de aislamiento en motores y conductores, métodos más comunes sobre la verificación del sistema de puesta a tierra, cuáles son los métodos para puesta a tierra, verificar, para hacer un dimensionamiento. Y vamos a hablar sobre las ventajas ocultas de la detección rápida de fugas de aire comprimido, gas y vacío, porque ya Fluke este año lanzó un equipo nuevo para detección de fugas por ultrasonidos. Sin embargo, no va a ser como los típicos de fugas que se utilizan por medio de audífonos, sino que es para detección de fugas visuales. Podemos ver o mezclar la imagen visual con el sonido. Es un increíble equipo y lo vamos a tener ahí. Los invito para que los que estén interesados se inscriban. La forma de inscribirse va a ser enviando un correo a mercadeo@albatron.com. Ellos les podrán dar toda la información. Van a recibir obviamente que muchísima información que se les va a estar enviando al correo y también vamos a tener algunas rifas para que lo tomen en cuenta. Ok, ya, bueno, estamos llegando al final del webinar. Yo voy a quedarme un rato más, sobre todo respondiendo preguntas, que en el caso de que tengan algunas preguntas, aquí les estoy dejando mi contacto.
la página de Fluke Costa Rica, donde pueden encontrar más productos e información relacionada a lo que acabamos de ver en el webinar. La página de Albatron, donde también hay información sobre los seminarios, sobre los webinars, tardes de café, etcétera. Este es mi contacto, Paul Ávila, y el número de la oficina y mi correo. En caso de que tengan cualquier pregunta, si necesitan una cotización o una visita en campo, por favor, contáctenme, escríbanme y a la brevedad posible voy a ponerme en contacto con ustedes. Bueno, nos dice Jesús Bustamante, soy de Panamá. En Panamá vamos a tener otro seminario de mantenimiento predictivo, muy posiblemente que a principios del próximo mes, por ahí el 4 de septiembre, 4 o 5 de septiembre, para que lo tengas en el radar. Ahorita no tengo la invitación a mano, pero sí, ya lo tenemos programado para darlo por allá. Entonces, de igual manera, cualquier cosa, si estás interesado en el seminario, escribime y yo te envío la información con todo gusto. Sí, aquí estoy leyendo los comentarios de ustedes. Aquí estoy leyendo el de Don Luis Lee. Don Luis pregunta. Bueno, don Luis nos comenta que él tiene un 1587 FC y que un usuario le pidió hacer una prueba de resistencia de aislamiento a 1000 volts en un alimentador trifásico a 480 volts. Sí, nos dice que el equipo empezó a 100 megaohms y luego fue subiendo hasta llegar a 2.2 gigaohms. Si llega hasta 2.2 gigaohms, que es el máximo, y que después, vamos a ver, después le tira las palabras error. Eso le pasó con el índice de polarización y el índice de aislamiento. Lo que pasa, don Luis, es lo siguiente. Cuando el equipo llega a 2.2 gigaohms, no tiene margen para ver más allá. Entonces, lo que el equipo está viendo en pantalla es lo que el equipo está viendo después de los 2.2 gigaohms es infinito. Para él es infinito. Él no sabe cuánto hay porque él no tiene la capacidad. Él llega hasta 2.2 gigaohms. No sabe qué hay más allá. Por eso, al usted hacer una división de infinito sobre cero, le va a dar error. El equipo no puede hacer esa división. Entonces, en este caso, le es imposible al equipo hacer la comprobación del índice de polarización. Sin embargo, usted lo que sí puede tener certeza es que el valor de resistencia es bastante alto, porque ya el equipo le está diciendo que es más de 2.2 gigaohms, por ahí está bien. Lo segundo que usted podría hacer es hacer esta prueba a mano, nada más inyectarle el voltaje de manera constante e ir apuntando los valores para luego graficarlos y poder, si es posible, hacer esta división a mano. Claro, si llega a 3 minutos o a 10 minutos y le indica que es mayor a 2.2 gigaohms, le va a ser imposible hacer la división del índice de polarización, simplemente porque no tiene el valor, no tiene el margen para ver ese valor. En este caso, si usted lo que quiere es ver y hacer este índice de polarización con un valor tan alto, si el equipo no es el indicado, tendrías que pasarte ya a la siguiente gama que sí te va a dar todo el rango para poder hacerlo. Ahora, ¿qué más nos dice don Luis? Vamos a ver. Dice, durante la subida tenía bajones de 0.5 segundos, algunos bajones. Estos bajones los estabas viendo, me imagino que con el Fluconnect, con la aplicación. Pregunta es,
Debo concluir que el cable está rajado, húmedo o dañado. Por eso mi pregunta hace un momento sobre los bajones. ¿Ok? No necesariamente. Si son muchísimos los bajones, eso sí, ahí podrías, puede ser producto de humedad, no sé bajo qué condiciones lo estabas haciendo. Puede ser humedad, puede ser corrosión, puede ser suciedad del mismo aislamiento, o si en algunas partes puede que tengan pequeñas rajaduras y que se esté fugando pequeñas cantidades de corriente. Entonces, sí podría ser. Sin embargo, más allá de estos bajones, si no son muy grandes, si no duran mucho tiempo, sí te puedes ir al valor del índice. Y ojo, me estás diciendo que comienza en 100 megas, pero termina en un valor sumamente elevado. Quiere decir que sí está actuando de la manera correcta. El valor del índice va a dar bastante alto, lo que indica que a pesar de que haya posibles rajaduras o suciedad, no está dañado completamente el aislamiento y podría estar o más bien, está en buenas condiciones. Sí, 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 claro. Más bien, don Luis, yo te recomendaría que antes de, aunque el cliente lo esté pidiendo a 1000 volts, bueno, tenés que indicarle que el equipo se puede dañar porque no debería hacerse la prueba a 1000 volts, sino a 500 volts, y que en caso de que se dañe no va a ser tu responsabilidad. Eh, una vez que se hace la prueba a 1000 volts y te da estos valores, o sea, lo estás forzando, estás viendo al máximo si hay fugas y aún así no estás encontrando una fuga tan significante, pues sí, le puedes decir que lo ponga a funcionar, ya que no encontraste un problema presente debido a aislamiento. Pero sí es bueno seguir haciendo comprobaciones frecuentes, por lo menos mensuales, para ver cómo se sigue comportando y si se vuelve más evidente el efecto de estas caídas de tensión. Don Yalmer nos dice muchas gracias. Sí, te estaremos enviando la presentación. Después este webinar lo harán llegar vía electrónica. Eh, Quizás te estaremos enviando un webinar pasado de resistencia y aislamiento muy similar a este, porque este no lo subimos de inmediato. Sin embargo, puedes estar revisando YouTube. En YouTube hay un canal de El Patrón y en El Patrón, la parte de videos, estamos subiendo todos los webinars constantemente. Entonces ahí van a estar, ahí hay de puesta a tierra, de calidad de energía, de termografía y de otros productos y otras marcas que vende también El Patrón. Sí, don Jesús Bustamante nos dice el positivo a tierra, el negativo al bobinado medir, correcto. Esa es la manera correcta. Don Hugo Alexander, muchas gracias, ingeniero. Muy útil la información. De momento ya me tengo que retirar. Estoy interesado para el evento en Panamá. Buenísimo, don Hugo. Por favor, estar pendiente o escribirme un correo y te envío con todo gusto la información sobre el evento en Panamá. Ok, sí, sí, perfecto. Envíame, eso es lo ideal, don Luis. Envíenme al correo fotos, videos de mediciones que hayan hecho en caso de que tengan dudas y yo con todo gusto le puedo estar ayudando o asesorando lo mejor posible, a brevedad posible. Tomen en cuenta que
yo soy el especialista de equipos Fluke, entonces cualquier consulta que tengan, si necesitan soporte, necesitan ayuda con las mediciones, descarga de datos, algún problema que les dé sus equipos, pues comuníquense conmigo, con todo gusto les voy a estar atendiendo y les voy a dar todo el soporte necesario. En caso de que algo se salga de mis manos, pues les prometo que voy a investigar, ya que también soy el contacto directo con fábrica, entonces en caso sea necesario, enviamos las consultas a fábrica para que nos den explicaciones desde la misma fábrica. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, veo que no hay más preguntas. Espero que haya quedado bastante claro el webinar y que la información se haya transmitido de la mejor manera. Les recuerdo sobre el evento, el seminario que vamos a tener a finales de este mes para que nos acompañen. Se va a aprender muchísimo, se van a hacer las prácticas posibles. De igual forma, les recuerdo ver los eventos en la página de albatron.com, que la estoy poniendo aquí, y les dejo mi contacto para que en cualquier momento me escriban, me hagan las consultas que requieran sobre los equipos Fluke. Al final de cuentas, Fluke, como el fabricante más conocido y más que más ha penetrado en el mercado, pues se le ha dado muchísima confianza, ya que se demuestra que las características que dice se cumplen y que le da muchísima seguridad a los usuarios, también les da pues muchísimo soporte, y ustedes como usuarios lo único que tienen que hacer es aprovecharlo y sacarle el máximo jugo a las herramientas y obviamente a la planta en la que están trabajando. Entonces, como parte del soporte me encuentro yo. Espero que les sea de la mayor utilidad posible. En caso de que tengan solicitud de un equipo nuevo, contácteme y los voy a estar visitando y se los muestro también en campo. De ser necesario, podemos hacer una demostración en campo sobre las mediciones. Sin más, muchísimas gracias a todos por haberme acompañado y aquí sería pues el final de este webinar. Pronto vamos a estar dando otro webinar para que estén pendientes. Muchas gracias. Aquí me voy a quedar un rato leyendo sus comentarios y vamos a dar por finalizado el webinar. Saludos a todos y éxitos en sus funciones.